Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de conceptos básicos. Hoy vamos a hablar de la distancia focal. Bueno, como ya sabes, en estos vídeos de conceptos básicos te hablo de nombres técnicos o de conceptos que no hacen falta para hacer una fotografía. No es necesario que sepas lo que es, en este caso, la distancia focal para que puedas hacer una fotografía con la cámara, pero siempre ayuda mucho tener claro qué es cada cosa y por qué la cámara hace lo que hace, la óptica hace lo que hace, y que podamos actuar en consecuencia, que puedas actuar en consecuencia a la hora que vayas a hacer una fotografía. Además, siempre ayuda un poco entender cómo funcionan las cosas. Hoy vamos a hablar, como ya te he adelantado, de la distancia focal, que es, pues, básicamente esto, un objetivo. ¿Qué es la distancia focal? Pues es la distancia que hay desde el centro óptico, es decir, normalmente desde la lente exterior de un objetivo hasta el plano donde convergen los puntos o los rayos de luz. ¿Qué son los rayos de luz? Pues simplemente, cuando hacemos una foto, lo que estamos haciendo es fotografiar la luz o captar la luz que un sujeto nos está devolviendo. Un sujeto por sí no emite luz, simplemente pues una fuente de luz, como puede ser normalmente el sol, rebota en él y esa luz que rebota se contamina de su color y esa luz rebota hacia la cámara. Esa luz, ese rayo de luz ya contaminado con ese color de ese sujeto, entra en el objetivo y bueno, hace una serie de viajes por dentro de las ópticas del objetivo y al final sale ¡pup! Y converge en un punto que normalmente es el sensor de la cámara. Así que siempre el plano focal está siempre fuera del objetivo porque es el propio sensor o la película o el soporte donde estemos convergiendo esos rayos, es decir, donde estemos componiendo la fotografía. Ahora me voy a ayudar de la cámara porque os voy a explicar dónde está ese plano, que bueno, ya lo sabéis todos, es el sensor de la cámara. ¿Cómo diferenciar en la cámara directamente el plano focal? Bueno, pues simplemente podéis abrirla y ver que está ahí el sensor, pero todas las cámaras tienen aquí una pequeña marquita, que esa marquita es el plano donde está el sensor de la cámara. Muchas veces seguro que habéis visto este dibujo en la cámara y decís, ¿qué demonios es esto? Pues aquí es justo donde cae el sensor. ¿Para qué es útil esto? Bueno, pues si tienes que hacer mediciones de la distancia que hay, etcétera, para un tipo de fotografía científica, un tipo de fotografía industrial, una fotografía un poco más rara, que no es la que solemos hacer, pues se pueden apoyar en este diagrama que tenemos en la cámara, que es exactamente donde está situado o a la altura que está situado el sensor. Normalmente podemos decir que las ópticas suelen tener la misma distancia que milímetros de distancia focal tienen. ¿Qué os estoy contando con todo esto? Pues simplemente esto es un 35 milímetros y lo que quiere decir es que montado debería haber 35 milímetros desde la parte exterior hasta el plano focal. En este caso no se cumple porque hoy en día los objetivos tienen muchos grupos de lentes y tienen lentes divergentes y convergentes. Esto es un poquito más complicado, no sé si quieres que te lo cuente, pero bueno, te lo voy a contar. Normalmente las lentes convergentes son positivas, es decir, de una óptica normal, de lo que es una parte de cristal, pues siempre lo tenemos un poco abombado. Entonces, ese tipo de ópticas lo que va a hacer es, según le entra la luz, lo van a devolver hacia el centro. Luego tenemos lentes divergentes, que son negativas. ¿Qué quiere decir? Que son al revés. ¿Qué pasa? Que hoy en día, pues muchos fabricantes para mejorar diferentes aspectos de una lente o simplemente para compactar una lente, pues deciden colocar muchos grupos con diferentes juegos de lentes, que eso nos va a permitir pues mejorar la aberración cromática de un objetivo, nos va a permitir hacerlo más pequeño. En función de lo que al fabricante le interese, pues puede meter más grupos de lente, menos, etcétera. Esto no siempre es positivo, es decir, normalmente un objetivo contra más grupos de lentes tenga, peor es, porque la luz al pasar por más lentes, por más cristales, se va a desvanecer, se va a concentrar más y eso va a crear problemas de aberraciones, etcétera. Por eso muchas veces los objetivos que son muy caros tienen muchos grupos de lentes porque tienen que afinarlos mucho para dar una gran calidad. Pero bueno, no te quiero contar mucho más rollo sobre esto porque una cosa es saber lo que es la distancia focal y otra cosa es meterse a hablar pues de fabricación óptica como tal. ¿Qué es interesante? Pues que sabiendo la distancia focal o que teniendo un poquito clara la distancia focal, como te decía antes, normalmente en este caso el 35 milímetros no es un 35 milímetros real, pero si cogéis un 50 milímetros, que es un objetivo, por así decirlo, muy puro en el sentido de que no suelen tener muchos grupos de lentes, sí que podéis ver que prácticamente son 5 centímetros lo que tiene el objetivo. Y también os sirve para haceros una idea a la hora de comprar pues un 300 milímetros, va a tener aproximadamente unos 30 centímetros desde su parte más externa hasta su parte del sensor, hasta la distancia focal, hasta el plano focal. Y si compráis pues un 1200 milímetros, pues haceros la idea, 1,2 m.
Como te he dicho, esto normalmente los fabricantes juegan con diferentes tipos de ópticas y eso hace que los objetivos sean un poquito más pequeños. Pero si os metéis a ver cualquier catálogo de cualquier fabricante, vais a ver que un 600 mm aproximadamente tiene un tamaño de 60 centímetros, que un 1200 mm estamos hablando de una óptica que prácticamente mide 1 metro de distancia, y es que al fin y al cabo es la distancia que tiene que haber desde el centro óptico hasta el plano focal, que es ahí donde van a converger los rayos y donde vamos a formar la fotografía. ¿Cómo afecta la distancia focal a nuestra fotografía? Bueno, podemos utilizar este dato para dos cosas. Uno, catalogar los tipos de objetivos. Cuando vamos a comprar un objetivo tenemos objetivos angulares, objetivos estándar, teleobjetivos y objetivos zoom. ¿Cómo diferenciar unos de otros? Con su distancia focal. Angulares, todos aquellos que están por debajo de 28 milímetros. Ya sabes, normalmente serán muy pequeñitos. Estamos hablando de objetivos a lo mejor pues de 2,8 o 3 centímetros. Luego tenemos los objetivos estándar, que son desde unos 35 milímetros, como esto, hasta unos 58 milímetros, 55, dependiendo un poquito del fabricante. ¿Por qué se llaman estándar? Porque más o menos suele ser similar al ojo humano, o suelen tener una distancia que es más o menos similar al ojo humano. No vamos a tener una ampliación ni vamos a tener una imagen pues muy angular que dé la sensación de ser poco natural. Así que desde unos 35, podríamos decir a partir de 30, hasta los 55-58 milímetros los vamos a denominar ópticas estándar. Y después tenemos los teleobjetivos, que son todos aquellos que están por encima de 85 milímetros, es decir, unos 8 centímetros aproximadamente desde el centro óptico hasta el plano focal. Luego tenemos los objetivos zoom, que son todos aquellos que son variables, es decir, que tienen una distancia focal que va desde los 22 milímetros hasta los, 28 milímetros, 300 milímetros o 16 milímetros, 250 milímetros. ¿Esto cómo lo consigue? Si realmente cuando yo muevo el zoom no sé, hay veces que sí, que el objetivo, como veréis, se hace más largo, pero hay veces que no, que está todo unido. ¿Qué pasa? Que tiene una óptica interior, que es lo que se mueve, y que acorta la distancia desde el centro óptico hasta el plano focal. Es muy importante tener claro esto, cómo catalogar los objetivos y cómo afecta su distancia focal en base al tipo de objetivo que es, porque como te comentaba antes, el tema de que los rayos dentro del objetivo convergen luego en el sensor de la cámara, pues la distancia focal va a variar de la manera que convergen los rayos tanto en unos objetivos como en otros. Los objetivos angulares son objetivos muy positivos, es decir, que son más convergentes, su lente exterior suele ser, suele tener más redondeada, y esto hace que todos los rayos de luz coincidan casi en el mismo punto. Las ópticas que son un poco más estándar, que son menos angulares, pues no tienen tanta inclinación. Lo vas a ver si tienes en casa un objetivo fijo de 28 milímetros o 24 milímetros y tienes un 50 milímetros o un 100 milímetros, vas a ver que según sea la óptica más larga, pues el cristal exterior es un poquito más plano. ¿Qué va a pasar? Que esto va a hacer que los rayos coincidan en sitios más alejados. ¿Qué hace esto? ¿Qué consigue el tema de que los rayos no coincidan en el mismo sitio? Pues que los angulares, al conseguir que coincidan todos en el mismo sitio, va a tener mayor profundidad de campo, porque todos esos puntos que coinciden en el mismo sitio es lo que nos va a dar una foto enfocada, y sin embargo los teleobjetivos, que son ópticas un poquito más planas en su parte exterior, pues van a coincidir los rayos en distancias muy diferentes, y eso va a hacer que los fondos nos salgan desenfocados, porque para que una fotografía salga enfocada tienen que coincidir los rayos en el mismo punto. Cuando nosotros cambiamos el enfoque del objetivo, cuando estamos girando este anillo, ¿qué estamos haciendo realmente? Estamos moviendo una lente para que los rayos coincidan más adelante o más atrás. Y lo que conseguiremos es que, enfocando a lo mejor a 3 metros, justo la imagen ¡pup!, caiga en el sensor. Si enfocamos a 5, a lo mejor la retrasamos y ya no cae en el sensor, pues una imagen se ve desenfocada. Pero tener claro la distancia focal de un objetivo en milímetros no solo te va a ayudar a la hora de ver la profundidad de campo que tendrá, si tendrá más o tendrá menos profundidad de campo, sino que también te va a ayudar mucho a catalogarlos, como decía antes, ya no por objetivos estándar, zoom, teleobjetivos, sino dentro de los objetivos zoom te va a ayudar a saber cuántos aumentos realmente o qué aspecto tiene ese objetivo. Seguro que has visto cuando has ido a comprarte una cámara o cuando has estado mirando objetivos que siempre se ve esa denominación de aumentos, ¿no? Tiene 3 aumentos, 5 aumentos, 8 aumentos. Normalmente podemos diferenciar un objetivo zoom o por aumentos o por milímetros. Lo que realmente nos va a dar el aspecto del objetivo son los milímetros. Es decir, te dicen un 18-55, sabes que es un objetivo que va desde angular hasta un objetivo pues un poco tele, porque habitualmente estos objetivos son para cámaras de formato APS-C, que tenéis que multiplicar la distancia focal, la distancia de milímetros, por 1,6. Es decir, estamos hablando de un 28, 80 milímetros, 85 milímetros aproximadamente. En el caso de que nos den esa cifra en aumentos, nos van a decir 3 aumentos.
¿Y de dónde sale esta cifra? Pues esa cifra sale de dividir su número máximo de milímetros, es decir, el 55 entre 18. Eso nos va a dar 2,90 y algo, que va a decir que son 3 aumentos. Pero claro, 3 aumentos puede ser un 70-210, 3 aumentos puede ser un 100-300, 3 aumentos puede ser un 150-500, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que con los aumentos no vas a saber qué tipo de objetivo es, te hará falta saber cuál es su distancia real en milímetros. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de distancia focal, espero que te haya arrojado un poquito de luz, que te haya ayudado a entender cómo funciona un poquito mejor la óptica y lo que significa cada cosa de esas que pone en la parte externa del objetivo. Me he apoyado con algunas imágenes que has podido ver aquí, pues para intentar explicarte un poquito mejor el tema de la profundidad de campo, pero estoy pensando seriamente en hacerme con una pizarra para poneros cositas, pero creo que eso ya lo han inventado, así que bueno, ya veremos en el futuro. Lo dicho, gracias por ver el vídeo, espero te haya sido de ayuda y ya sabes, si te ha gustado pues dejar un like aquí abajo, ayudas mucho, y suscribirte al canal. Y recuerda que si te gustan las camisetas tienes la tienda en la descripción donde poder comprarlas. Soy David López para digitalreforyu.com. Hasta la vista.